estamos, familia? How we doing, family? Hoy estamos alegres porque tenemos a unos amigos de la casa. We're very happy because we have some friends who are of our family. Lo interesante es que ellos, siendo norteamericanos, aunque tú tienes sangre cubana, ellos, Dios los llamó a que se mudaran a Argentina para servir y han estado ahí ya por creo que más de 5 años, ¿no? Entonces, sin más, ellos nos van a contar su historia. Entonces pongamos atención y que el Señor nos hable y nos rete esta mañana. So these friends, Kyle and Alyssa, God, so they're Americans, okay? But she's got a little bit of Cuban in her, okay? So God called them about 5 years ago to move to Argentina. And so I want us to hear their story. And I believe you'll be challenged and you'll be encouraged. And so let's open our hearts to what God has to tell us this morning. Kyle and Alyssa, take it away. Thank you. Thank you. ¿Nos escuchan bien? Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchan? Ahí está. You hear Bien. us? Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Bien. Good morning, church. How are we doing? Bueno, como decía Oscar, somos Kyle y Alyssa Winker, miembros de Watermark, pero sirviendo al Señor en Buenos Aires, Argentina. As Oscar said, we are Kyle and Alyssa Winker, members of Watermark, but serving the Lord with Avant Ministries in Buenos Aires, Argentina. Y la verdad es que estamos súper emocionados de estar acá con ustedes esta mañana. Es un privilegio. La verdad son oraciones contestadas para nosotros. Y es realmente nuestro gusto poder compartir un poco de la historia de cómo Dios nos llamó a servir en el campo misionero. We are super excited and honored to be with you this morning to share a little bit about our story and how God called us to serve in the mission field. Como decía Oscar, nosotros dos salimos al campo misionero en 2019 con menos de 3 años de matrimonio en nuestro haber. Y estamos acá hoy con 2 hijos argentinos, una familia de 4, no sé si tenemos la foto acá, pero nuestra hija se llama Zuri, tiene 3 años, y nuestro hijo Zion tiene solo 5 meses, así que ahí estamos ahí en Argentina, enfrente de la iglesia. There we are in Argentina in front of the church. So the two of us left for the mission field in 2019 with less than 3 years of marriage. And we're here today with 2 Argentine children. So we are a family of 4. And our daughter, her name is Zuri, she's 3 years, and then our son is 5 months. Nosotros empezamos un ministerio de fútbol llamado Goles, Gracia, Gloria. Y la idea es que hacemos goles, hablamos de la gracia de Dios en Cristo y damos gloria a Él. We started a soccer ministry called Goles, Gracia y Gloria, or Goals, Grace, and Glory. And the idea is that we score goals, we share about God's grace in Christ, and give glory to Him. Es un ministerio de evangelismo y discipulado y actualmente estamos trabajando con adolescentes y sus familias. Y también sirvo en el equipo de liderazgo de la iglesia donde congregamos en Buenos Aires. It's a ministry of evangelism and discipleship, and we are currently working with teenagers. I also serve on the leadership team of a small church in Buenos Aires. Y esta mañana nos gustaría compartir un poco sobre nuestra historia, en realidad es la historia de Dios, ¿no? Y también estudiar un pasaje con ustedes de la Biblia que ha impactado nuestras vidas. Y esperamos también que sea de bendición para ustedes. This morning, we would like to share a little bit about our story and also study with you a Bible passage that has had impact on our lives. And we hope it blesses you as well. Así que antes de empezar vamos a orar y entregar este tiempo en las manos de Dios. So before we start, we're going to pray. Señor, te damos gracias por esta mañana, Lord, we give you thanks for this morning, por cada persona que está acá en este lugar. for every person that's in this place. Y Señor, te pido que tú estés obrando en nuestros corazones. We ask that you're working in our hearts. Sabemos que tu palabra es poder. We know that your word is powerful. Y Señor, que tú estés usándonos como instrumentos en tus manos. And we know that you're using us as like instruments in your hands. Te damos gracias, Señor, We give you thanks. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Yo nací y crecí acá en Dallas y el Señor me salvó de una edad joven. Y cuando era niño siempre a mí me encantaban los deportes y siempre tenía el sueño de ser locutor deportista, ¿no? Y
Entonces, bueno, a los 18 años decidí mudarme a Missouri, otro estado, para estudiar periodismo en la Universidad de Missouri. I was born and raised here in Dallas, and the Lord saved me at a young age. As a child, I loved sports and always had the dream of being a sports announcer. So when I was 18, I decided to go to the University of Missouri to study journalism. En mi tercer año, esto es el año de 2014, la escuela de periodismo ofrecía un programa para los estudiantes para estudiar en Argentina y también al mismo tiempo realizar una pasantía. Tuve mi pasantía con una estación de radio que cubría Boca Juniors. Si no sabes, es uno de los clubes de fútbol más importantes de Argentina y también. In my third year in 2014, the journalism school offered a program for students to study in Argentina and to do an internship. My internship was at a radio station that covered Boca Juniors, one of the biggest soccer clubs in Argentina and all of South America. Y la verdad, yo la pasé, pero genial. Aprendiendo sobre la cultura, hablando en la radio, conociendo nuevas personas y lugares, probando nuevas comidas, mejorando mi español y también viendo y conociendo un poco de la iglesia en otra parte del mundo. I had a great time learning about the culture, speaking on the radio, meeting new people and places, trying new foods, improving my Spanish, and getting to see and meet the church in another part of the world. Entonces, después de investigar y googlear un poco, encontré una iglesia donde congregarme durante estos 3 o 4 meses en el país. Y siendo el único cristiano en el grupo de estudiantes, yo me levantaba los domingos, tomaba un tren solo a una iglesia que tenía servicios bilingües, ¿no? Un poco parecido a lo que estamos haciendo esta mañana. After some research and Googling, I found a church to attend in during my 3 or 4 months in the country. I was the only Christian in the student group. So on Sundays, I took a train by myself to a church that had bilingual services, very similar to what we're doing today. Entonces, después de conocer a nuevas personas en Argentina, haciendo nuevos amigos, yo empecé a invitarlos los domingos a las reuniones, ¿no? Y recuerdo una historia de un amigo. Me dice, Kyle, gracias, pero la verdad no voy a ir. Digo, ¿por qué? Y dice, porque la primera vez que yo fui a una iglesia, el pastor me dice que si no ofrendo cierta cantidad de plata, que no puedo volver. So after meeting new friends in Argentina, I started inviting them to come with me on Sundays. And I remember one of them told me, "Thank you for the invite, but I'm not going to go. I don't trust or believe in the church. The first time I went to church, the pastor told me that if I don't give a certain amount of money, that I'm not welcome back." Y escuchar historias así es como Dios empezó a abrir los ojos de mi corazón. Puso una carga en mi corazón para los argentinos. Y también empecé a reconocer de manera más profunda la bendición de poder crecer en una iglesia sana como Watermark. Listening to stories like this is how God began to open the eyes of my heart. It put a burden on my heart for the Argentines. I began to recognize more deeply the blessing of being able to grow up in a healthy church like Watermark. Y reconozco que no existe una iglesia perfecta, ¿verdad? Porque todas las iglesias están compuestas de personas como nosotros, ¿no? Pecadores. Pero mi punto con todo esto es que Dios usó algunas de estas historias, las historias de mis amigos, para mostrarme la necesidad de iglesias bíblicas sólidas y evangelistas fieles en Argentina. I recognize that there is no perfect church because all churches are made up of recovering sinners. But my point with this is that God used some of these stories from my friends to show me the need for strong biblical churches and faithful evangelists in Argentina. Entonces recuerdo el último día antes de volver a los Estados Unidos. Estaba en mi departamento chiquito y estaba ahí orando, Dios, no sé si querés utilizarme algún día en Argentina, pero si es tu voluntad, lo haré. The day before returning to the United States, I was in my tiny little apartment. I remember praying to God, Lord, I don't know if one day you would like to use me to serve you here in Argentina, but if it's your will, I'll do it. Entonces 2 años después, Dios empezó a contestar esta oración. Después de terminar mis estudios en Missouri, regresé a Dallas, conocí a Lisa, mi esposa hermosa, y nos casamos unos años después, en 2016. 2 years later, God started to answer this prayer.
After finishing my studies in Missouri, I moved back to Dallas, met Alyssa, my beautiful wife, and we got married in 2016. A medida que ambos crecíamos en nuestra fe aquí en Watermark, también crecía nuestro deseo de servirle a Dios en Argentina. As we both were growing in our faith here at Watermark, so was our desire to serve him in Argentina. A través de su palabra, a través de una comunidad de creyentes y a través de su providencia y también a través de un viaje juntos a Argentina, Dios respondió la oración que hice años antes y nos mudamos a la tierra de carne y fútbol en 2019. Through the word, a community of believers, his providence, a trip to Argentina together, God answered the prayer I made in Argentina just a few years earlier, and we ended up moving as missionaries to the land of beef and soccer in 2019. Y la razón por la que compartimos esta parte de nuestro llamado al campo misionero es porque se relaciona mucho con el pasaje que vamos a estudiar juntos en esta mañana. The reason we share this part of our call to the mission field is because it closely relates to the passage that we're going to study this morning. Si no hubiéramos ido, no habríamos escuchado ni visto la necesidad del evangelio en Argentina. If we had not gone, we would not have heard or seen the need for the gospel in Argentina. Si no hubiéramos escuchado a los argentinos y sus experiencias con la iglesia, no habríamos tenido compasión ni entendido la necesidad de más obreros en el país. If we had not listened to the Argentines and their experiences with the church, we would not have had compassion or understood the need for more workers there. Así que si tienes tu Biblia en esta mañana, vamos a estar en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. If you have your Bible this morning, we're going to be in Matthew chapter 9, verses 35 through 38. Y vamos a observar tres principios del modelo del maestro para las misiones. Tres principios que vamos a necesitar como iglesia para cumplir con la gran comisión. Mass model for missions that we are going to need as a church to fulfill our role in it. So I'm just going to read this in Spanish for time's sake. So if you're following along in English, you can read it along with it, but I'm going to read it in Spanish only. So we're in Matthew 9, 35 through 38. Estamos en Mateo 9, 35 al 38, que dice así. Dice, Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Amén. El primer punto que vamos a ver es así. Si queremos seguir el modelo del maestro y cumplir con la gran comisión, necesitamos ir a las naciones. So the first point that we're going to see today is if we want to follow the master's model and fulfill the Great Commission, we need to go to the nations. El texto dice que Jesús recorría, se movía, iba de pueblo a pueblo para anunciar el evangelio y ayudar a los necesitados. The text says that Jesus went. He wasn't stationary. He went from town to town to announce the gospel and those in need. Y Jesús estaba en un momento de su ministerio en el que se estaba volviendo muy famoso, ¿verdad? ¿Y por qué? Por todos los milagros que él hacía. Solo tenés que leer capítulos 8 y 9 y ver que él estaba haciendo un montón de milagros. Pero también estaba empezando a experimentar una gran oposición por parte de los líderes religiosos. Jesus was at a point in his ministry where he was becoming famous for all the miracles that he was doing. But he was also beginning to experience great opposition from religious leaders. A pesar de que lo acusaron de blasfemia y atribuyeron sus milagros al poder de Satanás, Jesús aún así fue. Reconoció lo que estaba en juego, ¿verdad? Si no hubiera ido, el pueblo habría quedado perdido y sin esperanza de salvación. Despite being accused of blasphemy and having others attribute his miracles to the power of Satan, Jesus, he still went. He recognized that
what was at stake. If he hadn't gone, the people would have remained lost and without hope of salvation. Y vemos en la Escritura que Jesús nos ordena ir a las naciones, no que las naciones vengan a nosotros. Justo antes de volver al cielo, ¿verdad? Les dio esta tarea a los discípulos, la gran comisión. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Vemos el verbo ir ahí al comienzo de la gran comisión. Jesus commands us to go to the nations, not for the nations to come to us. Just before returning to heaven, he gave this task to the disciples. Therefore, go and make disciples of all nations. We see that verb go at the beginning of the Great Commission. Y Jesús modeló esto para nosotros, ¿verdad? Él dejó su hogar en el cielo para anunciar que en él se encontraba la salvación. Vino acá a la tierra. Y el apóstol Pablo también siguió este mismo modelo. No se quedó en Tarso o en Antioquía esperando que los gentiles fueran a escucharlo allí, ¿verdad? Obedeció a Jesús y fue a ellos. Jesus left his home in heaven to announce that salvation was found in him. And the Apostle Paul followed the same model. He did not just stay in Tarsus or Antioch, waiting for the Gentiles to come and listen to him there. He obeyed Jesus and he went to them. Entonces, como seguidores de Jesús, Él nos llama a ir a lugares que normalmente no iríamos. As followers of Jesus, we are called to go places that we normally wouldn't go. Debemos estar dispuestos a conocer y formar relaciones con personas que son diferentes que nosotros. Personas con diferentes costumbres, culturas, creencias, comidas y formas de comunicación. We must be willing to meet and form relationships with people who are much different than us. People with different customs, cultures, beliefs, foods, and forms of communication. Y antes de la reunión, Oscar estaba hablando con nosotros de este mismo punto. Es fantástico, ¿verdad?, que tengamos gente de muchas naciones acá en Dallas. Pero no podemos usar esto como excusa para no ir a las naciones. La realidad es que hay millones y millones de personas que nunca van a venir acá. Entonces debemos ir a ellos. At the beginning of the service, Oscar mentioned that kind of the same point. It's great that we have people from many nations here in Dallas, but we can't use this as an excuse not to go to the nations, right? The reality is that millions and millions of people will never come here, so we need to go to them. Lo bueno es que Watermark tiene muchas formas de poder ir a las naciones. Y lo bueno es que después de esta reunión, Oscar y Bruce del equipo de External Focus van a subir y van a compartir con nosotros un poco más sobre las oportunidades que tenemos acá en Watermark para ir a las naciones y cómo cada uno de nosotros podemos participar. The good thing is that Watermark has many ways for the body to go to the nations. The external focus team here at Watermark has plenty of opportunities for members to take short-term trips. And Oscar and Bruce Kendrick are going to have a short Q&A time where they are going to share more information about how you can get involved here at Watermark. Es el segundo punto que vamos a ver en este pasaje, es que si vamos a seguir el modelo del maestro y cumplir con la gran comisión, tenemos que ver como Jesús. The next point that we're going to see in the passage this morning is that if we are to follow that teacher's model and fulfill the Great Commission, we have to have eyes like him, like Jesus. Fíjense en el versículo 36, dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. In verse 36, it says, when he saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Y con esto podemos ver una cadena. Sin ir, no podemos ver. Y sin ver como Jesús, no vamos a tener compasión como Él. We can see a chain in these verses. Without going, we cannot see. And without seeing like Jesus, we will not have compassion. Tuvo compasión de las multitudes. ¿Por qué? Porque fue y vio que estaban agobiadas, desamparadas y perdidas. Si Alisa y yo no hubiéramos ido a Argentina, nunca habríamos visto la necesidad. Tampoco, si no hubiéramos ido, es posible que algunos nunca habrían escuchado el verdadero evangelio.
Jesus had compassion for the crowds because he went and he saw that they were helpless and lost. If Alyssa and I hadn't gone to Argentina, we would never have seen that need. If we hadn't gone, it's possible that some would never have heard the true gospel. La pregunta entonces es, ¿cómo puedo ver y tener compasión como Cristo? The question then is, how can I see and have compassion like Christ? Primero, como ya vimos, tenemos que ir y ver la necesidad. Pero hay otra cosa que necesitamos hacer. Tenemos que recordar el Evangelio. Si queremos vivir como Cristo, con humildad y compasión, primero debemos reconocer y recordar que nosotros también, antes de creer en la persona y la obra de Cristo, estamos como las personas en esta historia, ¿no? Perdidos, angustiados. ¿Y qué pasó? Cristo tuvo compasión de nosotros, nos salvó. First, as we already saw, we must go and see the need. But there's something else we need to do. We need to remember the gospel. If we want to live like Christ with humility and compassion, we must first recognize and remember that we too, before believing in the person and work of Jesus, we were lost and helpless. And Christ had compassion on us. He saved us. Como dice en la Escritura, ¿no? El apóstol Juan escribió esto en su primera carta. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Entonces, nosotros podemos mostrar compasión a los demás, ¿por qué? Porque Él nos mostró compasión primero. ¿Cómo? Al dar su vida por nosotros. The Apostle John wrote that we love because he first loved us. So we can show compassion to others because he showed us compassion first by giving his life for us. ¿Cómo podemos tener compasión como Cristo entonces? Fijando nuestros ojos en la cruz, confiando en Cristo y recordando la compasión que Él nos mostró. El amor de Cristo por nosotros y el Espíritu Santo en nosotros es lo que nos impulsa a ir a las naciones y proclamar el Evangelio a los perdidos. How is it then that we can have Christ-like compassion? Fixing our eyes on the cross, trusting in Christ, and remembering the compassion he showed us. Christ's love and compassion for us and the Holy Spirit in us is what drives us to go to the nations and proclaim the gospel to the lost. Seguramente ustedes han leído o visto las estadísticas, ¿no? Dicen que hay entre 2 y 3 mil millones de personas en el mundo vagando sin pastor, sin acceso al Evangelio, sin esperanza de vida eterna. Y Jesús está llamándonos a cada uno de nosotros a participar en su plan de redención. Surely you've read or seen statistics, but there are between 2 and 3 billion people in the world wandering without a shepherd, without access to the gospel, without hope of eternal salvation, or eternal life. And Jesus is calling us to participate in his plan of redemption. Reconozco que es posible que no todos estén en condiciones de realizar un viaje misionero, pero una de las formas en que puedes ir y ver lo que Dios está haciendo en el mundo es suscribiéndote a boletines misioneros. I recognize that not everyone might be in a position to take a mission trip, but one of the ways you can go and see what God is doing in the world is by subscribing to missionary newsletters. Varios de los misioneros de Watermark envían un correo electrónico cada mes o cada 2 meses para que todos sepan cómo orar y también para que puedan seguir el trabajo que estamos haciendo en los diferentes lugares. Así que si estás interesado en recibir estos updates, después de la reunión vamos a tener una mesa donde puedes dejar su correo y recibir nuestros correos que mandamos cada tanto. Many of the Watermark missionaries send an email every month or two so that people can know how to pray and follow along with their work. If you're interested in receiving these updates, we'll have a list near the doors after the meeting where you can write your email. And it would also be a pleasure to meet you. Finalmente, el último punto. Si queremos seguir el modelo del Maestro y cumplir con la Gran Comisión, necesitamos orar con los oídos abiertos. Finally, if we want to follow the Master's model and fulfill the Great Commission, we need to pray with open ears. Jesús dice en el versículo 37, dice, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros.
Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Jesus says, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field." Y hoy nos encontramos en la misma situación que los 12 discípulos. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Today we find ourselves in the same situation as the 12 disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. Estaba leyendo, una organización misionera publicó que la proporción de misioneros trabajando en lugares sin acceso al Evangelio con respecto a la población total de personas no alcanzadas es un misionero por cada 216,000 personas. Entonces la necesidad de más obreros es evidente. One missionary organization published that the ratio of missionaries working in places without access to the gospel to the total population of unreached people groups is one missionary for every 216,000 people. The need for more workers is evident. Pero algo muy animador es que Dios está obrando de manera muy grande en la comunidad de latinos. Dios está levantando muchos obreros y muchas iglesias latinas están empezando a enviar misioneros a pueblos no alcanzados con el Evangelio. But something very encouraging is that God is moving in a big way in Latin America. God is raising up workers, and many Latin churches are beginning to send missionaries to unreached peoples around the world. En el siglo XX, Latinoamérica recibía muchos misioneros, ¿verdad? Y ahora en el siglo XXI está empezando a enviar misioneros a las naciones. In the 20th century, Latin America received many missionaries. And now, in the 21st century, it is beginning to send missionaries to the nations. Otra cosa muy animador es que Dios también está trabajando aquí en Watermark. Actualmente hay 7 personas o familias de esta iglesia que están sirviendo en el campo misionero. Hay 2 en Argentina, 3 en el Medio Oriente, 1 en Europa y 1 en el sudeste asiático. Something else that is really exciting is that God is working here at Watermark. There are currently 7 different individuals or families from Watermark serving in the mission field. We have 2 in Argentina, 3 in the Middle East, 1 in Europe, and 1 in Southeast Asia. Damos gracias a Dios por los obreros que ha levantado. Y oramos y creemos que Él está levantando más en esta iglesia. Oremos todos por esto. Y también oremos por los líderes de Watermark que están trabajando arduamente para seguir creciendo en esta área. We thank God for them, and we pray and believe that He is raising up more goers at Watermark. Let's all be praying for this team, and also pray for Watermark's leaders who are working hard to continue growing in this area. El Evangelio no ha perdido su poder. Dios no ha dejado de ser el Señor de la cosecha. El desafío es que necesitamos pedirle a Dios que envíe obreros a su campo. Y no solamente pedir, sino pedirle con los oídos abiertos. The gospel has not lost its power. God has not stopped being the Lord of the harvest. The challenge is that we need to ask God to send more workers to the field. And not just ask, but ask with open ears. Jesús le dice a sus discípulos que oren para que el Señor envíe obreros al campo. Y Mateo en el texto no nos dice explícitamente si los discípulos oraron, pero creo que el texto implica que sí, oraron. ¿Dónde observamos esto? Por lo que sucede inmediatamente después de este versículo. Solo tenemos que leer los primeros versículos del capítulo 10 para ver que Jesús envía a los 12. Jesus tells his disciples to pray that the Lord would send workers into the field. And while Matthew does not explicitly tell us whether the disciples prayed, I think the text implies that they did. Where do we see this? We just have to read the title of the next story in chapter 10. Jesus sends the 12. Los discípulos oraron para que el Señor enviara más misioneros o obreros. ¿Y a quién envió el Señor? Fueron ellos mismos. Entonces, orá por más obreros, pero ora con el corazón y los oídos abiertos, sabiendo que es posible que Dios te llame a vos mismo. The disciples prayed for the Lord to send workers.
And who did the Lord end up sending? The disciples themselves. So pray for more workers, but pray with open hearts and ears, knowing that he might call you. Entonces terminamos con estas preguntas. ¿Cuántas personas aquí en esta sala y en el resto del cuerpo de Watermark va a levantar Dios y enviar al campo? ¿Te estás llamando? ¿Estás dispuesto? We're going to end here. How many people here in this room and in the rest of the Watermark body today is God going to raise up and send to the field? Is he calling you? Are you willing to go? Watermark, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Así que vamos a la cosecha. All right, Watermark, the harvest is plentiful, but the workers are few. Let's go to the harvest. Thank you.